Los gigantes del Carbonífero, el reino de los insectos. Imagina caminar por un bosque y escuchar un zumbido detrás de ti. Te giras y no es un mosquito normal, sino uno del tamaño de una gaviota. Bienvenidos al Carbonífero. Hace unos 300 millones de años, cuando los insectos eran tan grandes que hoy parecen sacados de una película de terror de bajo presupuesto. Este fue el reino de las libélulas gigantes, milpies del tamaño de un coche pequeño y cucarachas que harían temblar hasta al exterminador más valiente. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que existieran estos animales imposibles? Hoy vamos a desenterrar el misterio de los insectos gigantes. Quédate y te comento. El Carbonífero fue un periodo del Paleozoico, entre 359 a 299 millones de años atrás. La Tierra estaba cubierta de enormes pantanos y selvas húmedas. Los árboles alcanzaban 30 metros y no producían flores ni frutos, solo esporas y semillas primitivas. Los niveles de oxígeno eran mucho más altos que los actuales, alrededor del 30 al 35% en comparación con el 21% de hoy. Era como vivir en una atmósfera cargada de superoxígeno. Ese exceso permitió que los insectos alcanzaran tamaños que hoy nos parecen imposibles. Y claro, también significaba que encender una fogata accidental podría convertir todo el bosque en una antorcha instantánea. Básicamente, la Tierra era un polvorín verde. Así que si creías que los insectos de hoy eran molestos, espera a ver sus ancestros. Te presento a los habitantes del Carbonífero. Meganeura, la libélula gigante. Entre los protagonistas está Meganeura, una libélula con alas que alcanzaban hasta 70 centímetros de envergadura. Sí, básicamente una gaviota con 6 patas y ojos compuestos. Volaban sobre los pantanos, cazando insectos más pequeños, aunque con ese tamaño, pequeños podía significar un 100 pies de unos pocos 40 centímetros. Así que imagina estar en un picnic del Carbonífero. Tu preocupación no era la hormiga en la ensalada, sino la libélula que podría llevarse la ensalada entera. Artropleura, el 1000 pies monstruo. Pero nada supera al verdadero titán del Carbonífero. Artropleura, un 1000 pies gigante, podía medir hasta 2,5 metros de largo. Imagina encontrarte con uno en tu sala. No corres, le entregas las llaves de la casa y te mudarías, ¿verdad? Lo curioso es que, a diferencia de lo aterrador que se ve, era probablemente herbívoro. Se alimentaba de hojas caídas, aunque si accidentalmente se te cruzaba en el bosque, seguro que huías igual. Y sí, era el invertebrado terrestre más grande de la historia, el rey indiscutible de los suelos húmedos del Carbonífero. Sus enormes segmentos acorazados dejaban huellas tan profundas que en algunos casos se han fosilizado, y hoy podemos rastrear literalmente el camino que recorrió hace 300 millones de años. Es impresionante. También existieron otros insectos colosales, porque no todo eran libélulas ni milpies. El Carbonífero también tuvo cucarachas de casi 10 centímetros, y como siempre, ellas sobreviviendo a todo. Pero el verdadero espectáculo estaba en el suelo y bajo el agua. Por ejemplo, Pulmonoscorpius, un escorpión que podía medir más de medio metro, arrastrándose entre los pantanos, patrullando como un depredador sigiloso en busca de cualquier cosa que se moviera. Y si bajamos un poco más hacia los ríos y lagunas, encontramos a sus antiguos parientes, los euripteridos o escorpiones marinos. Algunos llegaban a medir 2 metros y eran los depredadores alfa de los mares, antes de que los peces dominaran todo. Durante los primeros millones de años del Carbonífero, algunos de estos titanes aún sobrevivían, aferrándose a su reinado acuático, mientras sus primos terrestres conquistaban la superficie. Y no estaban solos. Anfibios primitivos,
trilobites rezagados, 100 pies depredadores y extrañas criaturas de 6 patas completaban aquel elenco imposible. Era un mundo donde cada charco, cada tronco y cada sombra escondían una forma de vida que hoy pareciera salida de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. La atmósfera con tanto oxígeno fue un verdadero laboratorio de monstruos artrópodos. Sería el paraíso de cualquier entomólogo. El aire denso favorecía su respiración y vuelo, pero también convirtió a los incendios en una amenaza constante. Básicamente, el carbonífero era como vivir en una casa llena de pólvora y bichos gigantes caminando sobre ella. Pero aquí viene la gran pregunta nerd. ¿Cómo es posible que estos insectos alcanzaran tamaños de películas de terror? La clave está en su respiración. Los insectos no tienen pulmones como nosotros, sino un sistema de tráqueas, pequeños tubos que llevan oxígeno directamente a sus tejidos. Hoy, con 21% de oxígeno, esas tráqueas solo permiten pequeños cuerpos, pero en el carbonífero, con hasta 35% de oxígeno, era como tener turbinas en miniatura funcionando dentro de su cuerpo. Eso sí, este mecanismo también tiene un límite. Si un insecto crecía demasiado, la parte central de su cuerpo quedaba sin suficiente oxígeno. Básicamente podrían ser gigantes, pero no Godzilla. Algunos científicos incluso han hecho experimentos con cucarachas y saltamontes criados en atmósferas enriquecidas con oxígeno. El resultado, crecieron más grandes. No tanto como para protagonizar Jurassic Park versión insecto, pero lo suficiente como para que agradezcas vivir en el siglo XXI. Ahora, para los aficionados a restos fósiles. Los insectos gigantes no solo nos dejaron fósiles de sus cuerpos, sino también de su paso por la Tierra. En 2018, en una playa de Escocia, se hallaron huellas fósiles del Arthropleura, de 2,5 metros, un verdadero camino empedrado marcado hace 300 millones de años. Increíble. Imagínate la escena, un milpie gigante cruzando la arena húmeda, dejando marcas tan profundas que sobrevivieron millones de años, hasta que un geólogo paseando las encontró, casi como un grafiti prehistórico. Estos fósiles son oro puro para la ciencia, porque nos muestra no solo el tamaño de estos seres, sino cómo se movían, cómo interactuaban con su ambiente y hasta qué tan pesados eran. Literalmente seguimos las pisadas de los monstruos del carbonífero. Ahora, alzando tu mano otra vez, te surgirá una pregunta obvia. ¿Por qué ya no tenemos libélulas del tamaño de drones ni milpies XXL? La respuesta está en los cambios de planeta. Como te das cuenta, los niveles de oxígeno cayeron, y eso limitó el tamaño que los insectos podían alcanzar, porque su sistema respiratorio, basado en tráqueas, ya no podía sostener cuerpos tan enormes. Además de ello, aparecieron los primeros vertebrados depredadores más eficientes, anfibios y reptiles que empezaron a competirles el terreno. En resumen, los insectos gigantes no se extinguieron de un día para otro, pero fueron perdiendo su reinado a medida que el mundo cambió y otros organismos se adaptaron mejor. Aunque los mosquitos modernos se las arreglan para ser igual de insoportables. Y aquí va otra pregunta que no deja dormir a muchos y le da ansiedad. ¿Y si el oxígeno de la Tierra volviera a subir, podríamos tener otra vez libélulas tamaños de dron? La respuesta es tal vez, pero no exactamente como pensábamos. Hoy existen depredadores mucho más eficientes, aves, reptiles, mamíferos. No dejarían que un insecto de 2 metros sobreviviera mucho tiempo. Además, el clima, la presión atmosférica y la competencia moderna son muy distintos. Así que tranquilo, no tendrás que salir de tu casa con raqueta de tenis anti-meganeura o anti-mosca gigante. Aunque, quién sabe, la evolución siempre guarda cartas bajo la manga.
Los insectos gigantes del Carbonífero nos recuerdan que la vida se adapta a las condiciones del planeta. Y cuando esas condiciones cambian, los gigantes pueden caer. Hoy vivimos en un mundo donde los insectos son pequeños, pero vitales para los ecosistemas. Tal vez a muchos no nos guste pensar en cucarachas y mosquitos, pero sin ellos la vida se detendría. Así que la próxima vez que veas una libélula en el parque, recuerda, hace 300 millones de años sus ancestros podían mirarte desde arriba sin miedo a que los mates. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Prefieres un mundo con insectos gigantes o agradeces que hoy midan solo unos centímetros? Piénsalo, déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir explorando los misterios de nuestro pasado, suscríbete al canal Gen del Conocimiento y dale tu super like, porque la mejor forma de entender la vida de hoy es conocer los mundos imposibles del ayer.